Bueno, sabemos que nos hemos presentado. Bienvenidos a esta clase de etiqueta y expresión corporal. Excusándome por la pausa que hicimos la semana anterior, pues fue un caso de fuerza mayor, por lo que no pude pues colocarle los contenidos a los que los tengo acostumbrados y tampoco pudimos realizar la clase a través de esta plataforma. Bueno, he visto que muchos han sido muy juiciosos en el envío del material, del video, de todas las tareitas que les he puesto en este curso, y eso pues me anima mucho pues a seguir como trabajando de la mejor manera para que todos ustedes pues salgan muy bien preparados en lo que tiene que ver con la presentación en público, para que tengan unas presentaciones exitosas cuando se vayan a dirigir a cualquier tipo de audiencia. En este caso pues la académica, que yo sé que en el transcurso pues, de esta carrera técnica ustedes van a tener muchas presentaciones en público, y esto pues les va a servir como para que se vuelvan muchísimo más elocuentes a la hora pues, de enfrentarse a una audiencia. ¿Listo? Entonces, la clase de hoy, por acá les voy a compartir la clase de esta semana o los contenidos de esta semana, tienen que ver con el manejo de la voz. El manejo de la voz a la hora de hablar en público. Allí en la plataforma, en el Q10, les dejé la guía que se denomina el manejo de la voz al hablar en público. Esa es pues la guía que tenemos para esta semana, los contenidos que vamos a estudiar, y básicamente allí abordaremos el manejo consciente de la voz, que nos permite conectar con el público. Son varios los elementos que tenemos que tener en cuenta, como el volumen, el tono, la vocalización y la respiración, por no nombrar muchísimos más que ustedes van a poder acceder pues en el material que les dejo en la lección. Entonces, pues queremos explicarles que con la voz le damos interpretación a los textos que estamos leyendo o al mensaje que estamos dando. Al subir el volumen en frases o en palabras determinadas, se logra un efecto de captación de atención de la audiencia. Es decir, la voz es muy importante a la hora pues de conectar con nuestro público y que el público nos entienda lo que le estamos queriendo decir, ese mensaje que le queremos decir. ¿Listo? Por ello, pues aquí en la guía les coloco como un pequeño resumen de lo que tiene la lección, y los invito para que lean ese libro que les adjunto allí en un enlace, que se llama Técnicas Básicas para Hablar en Público. No tienen que leerse todo el libro, tienen que solamente leerse unas 4 o 5 páginas que corresponden al capítulo Los recursos para verbales de lo vocal en lo público. ¿Listo? Recursos para verbales de lo vocal en lo público, que es un contenido que encontré y hace parte de la Escuela Francisco Largo Caballero de Andalucía. Esto lo pueden leer ustedes desde la página 8 hasta la página 12. Allí encontrarán precisión de algunos conceptos y también algunos ejercicios prácticos para que ustedes pues los practiquen durante la semana, o cuando tengan alguna presentación, pues lo podrán hacer uso de este contenido. ¿Listo? Entonces allí les dejé el link, tanto aquí en la guía como en el enlace. Además de eso, también les creé pues el foro. El foro me encanta porque es un espacio en el que todos podemos participar, vamos a hacer un aprendizaje colaborativo en el que todos pues estamos aprendiendo el uno del otro. Entonces, en este caso, obviamente el foro tiene que ver con el contenido de la lección. El tema es si creen que el manejo de la voz es fundamental para hablar en público. Entonces, a partir de estas lecturas que hacemos en los contenidos, ustedes tienen que colocar como unos ejemplos de personajes públicos o situaciones que ustedes hayan vivido de algún orador o de algún presentador a lo largo pues, de su vida. Entonces, yo les colocaba que ustedes pueden colocar un ejemplo. En el caso que yo les pongo es en el tema de la velocidad de la voz, un personaje público que podemos tener como referente es el padre Alberto Linero. Él, pues a pesar de ser es una persona que viene de la costa atlántica, las personas de este sector de Colombia hablan muy rápido y pues muchas veces se pierde como el mensaje porque hablan rápido, entonces no les entendemos, pero él, a pesar de una persona que es costeña, se hace entender de la mejor manera.
Además, también les quería decir de que la voz, no tenemos que sentirnos acomplejados de la voz, porque habrá personas que digamos que tienen una voz como pues más armoniosa, otras no tanto, pero el éxito de un orador no depende de si su voz es bonita o es fea, ¿no? En el caso del personaje público, para hacerle referencias al tono de lo que les estoy hablando, les ponía a Paola Turbay, la ex reina de belleza, quien pues la critican mucho por su voz, pero ha sido pues muy talentosa y muy exitosa en el mundo del entretenimiento. Así que es como unos pequeños ejemplos que les coloco, pero para que ustedes también empiecen como a generar ese debate, esa charla que tenemos que pues desarrollar en el marco pues de este aprendizaje colaborativo, que es a lo que lo invitamos en este foro. Finalmente, les coloqué una tarea acerca de la interpretación de un texto. Yo no sé si ustedes ahora con el tema pues esta pandemia, lo que estamos viviendo pues en el tema del aislamiento social, si ustedes han visto que hay una aplicación que está muy de moda que se llama TikTok, y allí pues las personas lo que están haciendo es darle como una interpretación a voces ajenas o pues también el tema pues de la expresión corporal a través de diferentes canciones y todo. Eso es una aplicación muy útil y pues que sería bueno que ustedes la exploraran en esta época para que hagan unos pequeños videitos, para que pues desarrollen también habilidades de expresión corporal y de expresión oral. Bueno, básicamente la tarea pues no tiene nada que ver con lo de TikToks, pero me parece que es una herramienta que podemos explorar en estos momentos que estamos pues hablando tanto del tema de la expresión oral y corporal. Entonces, para que de pronto cuando vean videitos de famosos y todo, es algo que nos sirve mucho para mejorar nuestra expresión. Entonces, la tarea consiste en, primero, realizar los ejercicios de la voz planteados en el libro Técnicas para hablar en público. Segundo, elegir un texto de 2 párrafos que puede ser una noticia, una fracción de un cuento, una fracción de un libro, como quieran, 2 párrafos. Ese texto lo van a leer, lo van a interiorizar, lo van a interpretar, hacer las pausas requeridas, ensayando una y otra vez. Entonces tienen que leerlo una y otra vez, pero no leer los planos, sino leerlo de acuerdo pues a lo que hemos aprendido en esta lección, que hay que darle interpretación, hay que hacer las pausas, hay que manejar la respiración y hay que ensayarlo una y otra vez para que al final nos salga de la mejor manera. Luego grabamos este texto en una nota de voz a través de su celular, ustedes la pueden grabar a través del WhatsApp, o si quieren y si tienen pues una aplicación allí dentro del celular que grabe pues voces, entonces lo pueden hacer y pues lo van a leer con esa interpretación, el volumen, el tono correcto y pues antes de grabarlo ustedes se presentan. Mi nombre es Elena Isabel Barraza, soy del curso tal y este es mi texto. Entonces lo leen, lo presentan, lo leen, me lo envían ya sea al espacio de la tarea o al correo electrónico, ¿listo? Además, en caso pues de no poder enviar el audio allí a través de la plataforma del QDIES, ya saben, allí les coloqué mi correo electrónico para que lo envíen, ¿listo? Eso es básicamente la lección que tenemos nosotros en esta semana. Allí pues les colocaba yo el contenido para que hablemos un poquito de ese contenido que, que ustedes pues van a tener acceso. Es muy importante que lean. Yo sé que de pronto algunas personas no están acostumbradas a leer y eso, digamos, les cuesta un poco de dificultad, pero pues es de la única manera que podemos aprender. Ahí también pues les he colocado videitos, otros tipos de herramientas, porque yo sé que pues algunos no les gusta leer, aprenden más como con el tema audiovisual o con el tema auditivo, entonces pues también quiero hacerles como una especie de podcast con el contenido de la lección para que pues los que no quieren leerla pues la escuchen y así también pues podemos aprender de la mejor manera. Entonces básicamente pues explicarles que manejar la voz al hablar en público es muy importante. Uno, la velocidad con la que hablamos, la velocidad es fundamental
porque si hablamos muy rápido no nos van a entender nuestros interlocutores. Hay que hacer pausados, no podemos correr al hablar. También el tono. El tono es esa impronta que tenemos cada persona con la cual nuestra voz se diferencia de la de los demás. Entonces, el tono es fundamental para, para, este, para que nos demos a entender allí, pues le vamos a dar nuestra impronta, pero también le podemos generar algunos pues matices de lo que, de lo que, de lo que se requiere para darnos a entender. ¿Listo? También hay que, pues como les decía, hay que preparar muy bien, hablar con claridad. Si nosotros, digamos, tenemos palabras que están en otro idioma, no es necesario decirlas. O sea, tenemos que, si nosotros no sabemos ese idioma, entonces no vamos a inventar ni nos vamos a poner a enredarnos con otro idioma, no. Tratemos de buscarle como la vuelta a eso, pero no hablemos de lo que no conocemos y mucho menos de otro idioma. ¿Listo? Entonces, pues son algunas de los contenidos que tenemos para esta semana. Voy a grabarles, así como queda grabada esta clase, también les voy a grabar un podcast que es como un audio en el cual ustedes podrán pues escuchar toda la lección y pues se podrán interiorizarla un poquito más. ¿Listo? Entonces pues básicamente los invito para que pues se pongan muy juiciositos, se pongan al día. Los que no han tenido tiempo de desarrollar pues las tareas ni nada de esto, pues pónganse al día para que ustedes pues le saquen el máximo provecho a esta clase, que yo sé que a ustedes les va a ser de mucha utilidad para todo lo que ustedes se van a enfrentar, no solamente en el campo académico, sino en el campo laboral. ¿Listo? Ya para terminar, decirles pues que no hay que impostar la voz. Ustedes y nosotros no somos imitadores, es decir, no tenemos por qué improvisar una voz que no es la nuestra. Si yo tengo una voz suave, no tengo por qué hacerla aguda, o no tengo por qué hablar así fuerte, no. Eso no somos imitadores. Tenemos que manejar nuestra voz, darle podemos decorarla, podemos hablar un poco más alto, pero no podemos tratar de cambiar nuestra voz totalmente al hablar en público. ¿Listo? Otro tema que les quería decir es el volumen. Necesariamente cuando hablamos en público tenemos que hablar un poquito más alto de lo que estamos acostumbrados a hablar en una conversación normal. Entonces es muy importante, ojo, pero no porque yo les diga que tienen que hablar un poquito más alto quiere decir que ustedes deban gritar. No, gritar no se puede porque así estamos generando pues como una especie de mala educación y estamos como dándole la sensación a nuestro público de que lo estamos como regañando o que estamos enojados. Entonces, ojo con eso, hablar un poquito más alto, pero no exagerar en gritar. Además, casi siempre vamos a tener el apoyo de elementos como el micrófono, como los parlantes y todo eso. Entonces, esto nos va a ayudar. Si de pronto tenemos un tono de voz muy bajito o el volumen es bajito, bueno, el micrófono nos va a ayudar un poquito. Pero el volumen también le da como emoción a nuestro discurso. Y finalmente la interpretación de nuestro discurso, es decir, no podemos ser tan planos al hablar, tenemos que darle esa interpretación cuando estamos como refiriéndonos a palabras claves, hay que necesariamente decirlas un poquito más duro o darles esa gesticulación con nuestro rostro, con nuestras manos también. Entonces, darle esa interpretación y que es básicamente lo que les pido pues en la tarea en la que los invito a grabar un texto de 2 párrafos en el que quiero que le den mucha interpretación. Como ustedes ven de pronto los presentadores de noticias, cuando van a presentar la diferencia entre el que presenta los deportes, la persona que presenta la farándula y el que presenta las noticias centrales. Es muy distinto. ¿Por qué? Porque están comunicando noticias muy diferentes y estados de ánimo. La farándula es un estado de ánimo alegre porque pues se supone que las noticias de farándula son noticias que tienen que ver como con lo bueno, como con lo chévere, y el deporte también, porque cuando estamos viendo los deportes queremos como desconectarnos de todo lo negativo que representan muchas noticias que son las noticias generales. ¿Listo? Entonces creo que se pueden guiar también
con los presentadores de televisión, cuando se viendo una noticia, analicen muy bien cómo es el manejo que ellos le dan a la voz en determinadas noticias. No es lo mismo presentar una noticia que tiene que ver con un accidente de tránsito en el que hay varias víctimas, como presentar una noticia que tiene que ver con el matrimonio de una pareja de famosos. Entonces, eso es muy importante, la interpretación. Entonces, básicamente les invito pues para que aprovechen esos contenidos, para que los interioricen, para que les saquen el máximo potencial, que yo sé que les va a servir mucho en el momento en que nos vamos a ver nuevamente en nuestras clases presenciales, para hacer pues esa evaluación que quiero que realicemos pues de una manera muy práctica y que ustedes pues demuestren que definitivamente esta clase pues sí les ha servido y les va a servir para lo que viene en su mundo académico, laboral, personal y todo esto. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Espero que les sea de gran utilidad. Ya estaré atenta pues al foro, estaré calificando los videitos y las tareas que me quedan pendientes de calificar para que estén muy atentos a las calificaciones y pues espero pues que aprovechen pues estos contenidos, que tengan una muy buena semana y estaré atenta a través del monitor o a través del foro a recibir cualquier inquietud. Que estén muy bien.